sobre un tema. ¿Se recuerda qué tema era el que le iba a decir? ¿O le iba a hablar? Ya no mucho. Sobre los sentidos. Y exactamente así el Señor estuvo hablando a mi corazón y pues yo le titulé Sentidos ejercitados hacen cristianos fieles. Usted póngale como usted prefiera, pero para mí creo que es lo que hace un sentido, precisamente, ¿verdad? El saber que los sentidos ejercitados hacen cristianos fieles. Y bueno, a hablar de sentidos, a usted la idea de qué le da. Los ojos, el paladar, los oídos, ¿qué más? El olfato, ¿verdad? Ok, los sentidos que nosotros entendemos son esos sentidos precisamente, ¿verdad? El tacto, etcétera. Y entonces tendríamos nosotros que ver y remitirnos a la palabra del Señor acerca de qué es lo que está hablando. Y efectivamente la Biblia habla de dos cosas y ahorita se lo voy a decir, pero quiero llevarlo a usted a algo, hermano, en esta mañana, y es que cuando hablamos de los sentidos en nuestra vida, si usted se da cuenta, los 5 están, ¿verdad? Pero digamos 4 están concentrados en nuestra cabeza, ¿verdad? 4 de los 5 sentidos están concentrados, porque el quinto, que es el del tacto, aunque sí lo tenemos nosotros pues diseminado, pero en todo el cuerpo completo, ¿verdad? Entonces, y naturalmente pues se representa en las manos, ¿verdad? Que es lo que normalmente hace uno cuando va a palpar algo, ¿verdad? O más bien cuando quiere sentir algo, uno lo palpa con la mano, y eso es lo que permite el sentido del tacto, percibir lo que hay a través de él, ¿amén? Entonces, pero 4 de los sentidos están entonces en nuestra cabeza, es decir, están los oídos, está la vista, está el olfato y está el gusto. Y entonces, hermano, todo ello está dirigido por algo, y ese algo se llama mente o intelecto, ¿verdad que sí? Usted puede percibir los olores en su nariz a causa de las señales que el cerebro envía a su nariz para percibir precisamente esos olores. Usted puede degustar algo debido a que su lengua también está íntimamente ligada a su mente, a su intelecto, para poder diferenciar o discernir, si usted quiere llamarle así, las cosas que tiene en su paladar. Amén. Y aunque no es una clase de biología ni nada parecido, yo creo que usted me está entendiendo hacia dónde quiero llevarlo, ¿verdad? Y entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice lo siguiente. Por favor, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11 y verso 3. Y ahí quiero iniciar en esta mañana platicando con usted, hablando con usted. Tal vez no vaya a ser, no es tanto una prédica, sino que diría yo que es una enseñanza, porque me interesa enseñarle. Si algo realmente me gusta y me deleita a mí es poder enseñar, ¿verdad? La predicación es linda y la tenemos que hacer, pero hay momentos que necesitamos nosotros ser enseñados, amén. Cuando hay enseñanza, nosotros tenemos que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, tenemos nosotros que ser enseñados, es decir, tenemos que aprender, amén. Tenemos que aprender. Nadie puede ser enseñado si no tiene el deseo de aprender, amén. Nadie puede ser enseñado si no tiene ese ánimo de aprender, porque usted puede ser un oyente de la palabra del Señor y sin embargo no aprender nada, ¿verdad? Y especialmente cuando se juzgan los vasos, porque uno puede estar oyendo un vaso determinado y decir, bueno, la verdad es de que no me parece no me gusta su timbre de voz, por ejemplo, ¿verdad? Y pues entonces uno desecha muchas veces, por darse cuenta del vaso, la enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero como ese no es el caso en este lugar, entonces yo con toda libertad puedo
enseñarle. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se lo vuelvo a leer. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, aquí cuando habla de sentidos, esa palabra sentidos es una palabra que se escribe noema, así como lo oyen, noema, dictada en la O. Y lo que significa es la percepción, oiga, significa el propósito también, significa el intelecto, la disposición en sí mismo, el pensamiento, los sentidos o el sentido, el entendimiento y las maquinaciones. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces podemos ver un sinnúmero de cosas, y yo le pido al Señor que me dé la claridad para transmitirle todo esto, porque a mi mente venían muchas cosas cuando yo empecé a ver esto, a escudriñar un poquito más acerca de lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. Perdón. Y entonces dice que nosotros debemos, hermano, de ejercitarnos en nuestros sentidos. Hebreos lo habla. Hebreos capítulo 5, si usted quiere acompañarme, por favor. Hebreos 5:14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, desde el 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Claro, alguien me podría decir, y por supuesto que tiene todo el derecho de decírmelo, y si usted se va a ver la palabra sentidos aquí, ya no es exactamente la misma palabra sentidos que estábamos hablando, pero tiene mucha relación. Ahorita se lo voy a explicar por qué, o más bien se lo estaba explicando desde un principio, y es porque sencillamente todos nuestros sentidos están ligados a nuestra mente. Todos nuestros sentidos están ligados a nuestra mente. Usted no puede desligar de su mente los sentidos. Cuando su mente está desligada, no puede percibir absolutamente nada. Entonces, si la palabra del Señor habla específicamente allá en 2 Corintios y dice que los sentidos pueden ser engañados, está hablando de la mente, está hablando del pensamiento. De eso es de lo que está hablando. Y naturalmente entonces nosotros nos damos cuenta que los sentidos que nosotros visualizamos, los sentidos que nosotros conocemos más bien, pueden ser entonces fácilmente engañados, fácilmente extraviados. Entonces, para ello yo quiero que usted me acompañe, por favor, al capítulo 3 del libro de Génesis, porque si está hablando de Eva, pues nos tenemos que referir ahí, ¿verdad? Para saber de lo que está hablando. Y entonces dice la palabra del Señor, Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Oye, entonces, yo quiero hablar con usted, sí, de los sentidos, yo creo que lo entendemos bien, pero yo quiero hablar con usted de qué cosas guardan nuestros sentidos. Porque si la Biblia dice que nosotros debemos de ejercitar esos sentidos para poder ser guardados, entonces hay cosas, hermano, en las que debemos de ser ejercitados de tal manera que nuestros sentidos no sean engañados. ¿Sí me doy a entender? Entonces, aquí dice la Biblia que la serpiente era astuta, ¿verdad? Y dice que lo que hizo fue que dijo a la mujer. Y entonces ya ahí aparece uno de los sentidos que nosotros tenemos que guardar: el oír. El oír. Y entonces, porque por ahí entró primeramente, y por eso científicamente usted lo puede comprobar o puede leer y se va a dar cuenta
que la mujer es mucho más perceptible, mucho más fácil de poder captar su atención por medio de los oídos, mientras que el hombre es más visual. ¿Cómo conquista? No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Que hay hombres feos con mujeres muy bonitas, ¿verdad? Pero esos hombres feos, hermano, tienen un habla, pero tremenda, ¿verdad? Como se dice, cuate, una casaca, ¿verdad? Terrible. y hermano, una labia, dicen en otro lugar, ¿verdad? Muy buena. ¿Y por qué las conquistaron? Por el oído. Por el oído. Y entonces fue exactamente lo que pasó, porque mira, hermano, yo no sé cuál haya sido el aspecto de la serpiente frente a Adán, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Adán, pues, obviamente el Señor lo creó. ¿Cómo cree usted que lo creó? ¿Ah? Perfecto, si la Biblia dice que era perfecto. Entonces, ¿perfecto qué es perfecto? Perfecto, ¿verdad? No hay otra manera de escribir perfecto. Es decir, él era lindo, era hermoso, como su pastor quisiera ser. Hermano, así era Adán. Era completamente hermoso, porque era perfecto. Así dice la Biblia. Entonces, ¿puede usted imaginarse? Bueno, la Biblia deja ver que la serpiente, por ejemplo, pues no se arrastraba, sino que caminaba, ¿verdad? Pero al fin y al cabo era serpiente, ¿verdad? No era como Adán. Entonces quiere decir que la mujer no se dejó llevar por el aspecto de la serpiente, sino por lo que le habló. Entonces, si algo es tremendo, hermano, es que nosotros debemos de ser guardados en nuestros oídos, porque los oídos son prácticamente, yo le llamaría las puertas a conocer las dimensiones de Dios, pero también a conocer las dimensiones del enemigo. Porque eso fue lo que el Señor le dijo a Adán: ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te habló? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que tenías que sentir vergüenza? Entonces nosotros, hermano, si algo tenemos que cuidar en nuestra vida es el sentido del oído. Por eso, cuando hablamos de los primeros mandamientos o de los protomandamientos, usted sabe que el primer mandamiento en tiempo, ¿cuál es? Oye, oh Israel. Entonces quiere decir que Israel, lo primero que le estaba diciendo al Señor es: escucha al Señor, no escuches a otros. No oigas, no pongas cuidado en tu oído a otros. Oye, oh Israel. Y eso es lo mismo que el Señor nos está diciendo ahora. Oiga, pero no oiga cualquiera. Oiga, hermano, las enseñanzas de la palabra. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Oiga lo que el Padre está hablando a su vida, y pongamos atención a lo que Él nos está diciendo. Es necesario que nosotros entonces oigamos. La Biblia dice que debemos de tener o de permitir que nuestros oídos sean circuncidados. ¿Por qué? Porque, hermano, quiere decir que nuestros oídos carnales, cada día les va saliendo carne. Y cuando les va saliendo carne, espiritualmente hablando, es decir, se está inclinando hacia los deseos de la carne. Porque usted se da cuenta que la Biblia dice que entonces Adán, que era alma viviente, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Así dice 1 Corintios, que Adán era alma viviente. Entonces, esa alma viviente, ¿en base a qué se movía? Cuando oía a Dios, se movía con base en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu, ¿sí o no? Entonces, cuando salían las palabras de Dios, cuando lo visitaba, se movía por la influencia del Espíritu. Sin embargo, era un alma viviente, que sencillamente, hermano, era un alma sensual. Uy, hermano, ¿qué es eso? Es que un alma sensual, un alma, o lo sensual, está dirigido precisamente al alma. Esa es la característica en principio de Adán, que él era sensual, es decir, tenía un alma viviente. Por eso se llamaba así, alma viviente. Y el alma está compuesta de tres cosas. ¿De qué?
¿Se recuerdan? De pensamientos, de sentimientos y de voluntad. Entonces, ¿qué fue lo primero que fue atacado en el alma? Es decir, en el Adán primario, en el Adán primero. Los pensamientos. Porque a través de los oídos se llega a los pensamientos de la gente, de las personas. A través de los oídos se llega a los pensamientos, es decir, a la mente de las almas vivientes. Y eso es bien tremendo, porque, hermano amado, nosotros nos damos cuenta que hay muchas almas vivientes, es decir, no han sido llevados a la vivificación de su espíritu. Y ahorita se lo voy a comprobar. O mejor de una vez, porque si no va a decir de dónde se sacó eso el hermano. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 47, por favor. Y yo sé que este capítulo usted lo sabe porque nos identifica mucho a nosotros. Precisamente porque el Señor nos proporcionó llamar a este lugar o a esta parte del cuerpo de Cristo río de vida. Les dije Ezequiel capítulo 47, verso 4. Dice la Biblia de la siguiente manera, tal vez un poquitito después, del 47:6. Usted sabe y puede leer hasta el 5, donde dice que el Señor llevó a Ezequiel, hermano, a un río y le midió 1000 codos, otros 1000 y otros 1000 y otros 1000. Fueron 4000 codos al final, ¿verdad? Y entonces dice, y me dijo, verso 6, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente. Oiga, allá no solo era un río, nos dijo estas aguas. Y ahorita le voy a decir por qué dice estas aguas. Salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas del mar. El mar representa a las multitudes, es decir, a las multitudes de gentes, pues. Y toda, ¿qué dice? ¿Toda qué, hermano? Alma viviente. Usted como que la presencia del Señor lo deja así medio turulaco, ¿va? Va. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos, y no dice que era uno más. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente cuando Cristo entra, la Biblia dice que también su espíritu entra con él. Entonces esa es la parte del río que nos vivifica, el Espíritu de Dios. Entra Cristo y nos da vida. Y entonces lo que hace es que agarra nuestro espíritu y lo enchufa al Espíritu Santo de Dios. Y es cuando nosotros empezamos a ser vivificados. Y aquí está, miren, así dice: y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Bueno, si era alma viviente, ¿por qué dice otra vez que va a vivir? ¿No era alma viviente, pues? ¿Verdad que sí? Entonces dice que el alma viviente va a vivir. ¿Cómo se explica a usted eso? Sencillamente es porque esa alma era alma viviente a la manera de Adán, que podía escuchar cualquier voz y que podía ser engañada en sus sentidos espirituales, en sus sentidos, por sus oídos. Mire, Adán era perfecto, ¿verdad que sí? Ahora pregunto yo, ¿Eva era perfecta? Sí, porque Adán era perfecto. No se asusten, hermanas. Adán era perfecto y Eva era perfecta. Lo único es que no eran espíritus vivientes, o más bien vivificantes, sino eran almas vivientes. Entonces quiere decir que al escuchar, al poner atención con sus sentidos, podían ser engañados por otras voces. Y eso es lo que pasa ahora con mucha iglesia de Cristo, porque solamente es alma viviente.
y no espíritu vivificante o vivificado, o no en el espíritu vivificante.